Buenas tardes. Vamos a dar la clase hoy de embarazo múltiple o embarazo gemelar. Si me permiten, comparto pantalla. Los objetivos de esta clase van a ser definir embarazo gemelar, diagnosticar cómo hacemos para hacer el diagnóstico precoz del embarazo gemelar. A partir de la comprensión de su embriogénesis, vamos a lograr definir la clasificación o entender por qué la clasificación, tener claro cuáles son los criterios de riesgo, qué implica, la mujer está preparada para tener un embarazo o embarazos de un solo feto. El tener más de un feto ya implica un riesgo, y cuáles serían estos. Y por supuesto, ser capaces, al finalizar esta clase, de postular una conducta médica antenatal e intraparto y establecer criterios de asistencia y derivación para médicos generalistas. O sea, nuestra idea no es que ustedes se hagan cargo de una paciente gemelar, salvo que no tuvieran otra opción, pero si están haciendo atención primaria de la salud, poder detectar y poder derivarla como corresponde. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del embarazo gemelar? Vamos a tener diagnósticos presuntivos y diagnósticos de certeza. El presuntivo es el que nos va a hablar de la sospecha clínica, y que es lo que nosotros ya hemos estado hablando cuando hablamos de diagnóstico de embarazo. La altura uterina, una discordancia entre la FUM y la altura uterina, un aumento excesivo del peso materno, la palpación de más de un polo fetal, la ocultación simultánea de más de un foco de latidos cardiofetales, sabiendo diferenciar que se tratan de los latidos cardíacos fetales y no del latido cardíaco fetal y el latido de la placenta o del cordón, y exacerbación propia de los síntomas del embarazo, como ser la hiperemesis gravídica, es muy común en las mujeres embarazadas de embarazos gemelares. Y el diagnóstico de certeza, por supuesto, nos lo da la ecografía. Es posible, a partir de las quinta semana de gestación, visualizar por ecografía los dos sacos gestacionales. Es importante que nosotros diferenciemos esto, porque esto siempre genera mucha confusión. ¿A qué se llama cigosidad y a qué se llama corionicidad? La cigosidad se refiere al tipo de concepción. O sea, si la concepción fue a través de la división de un óvulo y la unión de un óvulo y un espermatozoide que se dividió, o si fue de la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides, obviamente. Y la corionicidad es lo que va a describir el tipo de placentación. Entonces, uno es el tipo de concepción y el otro es el tipo de placentación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener gemelos monocigóticos y gemelos bicigóticos o disigóticos. Los monocigóticos se originan en la fecundación de un solo óvulo y constituyen un 30% de los gemelos. Estos no se heredan. La multiparidad o multigestación no se hereda. Estos son considerados hasta incluso, si ustedes quieren, una cierta malformación. Ahora bien, los disigóticos son los que se originan a partir de la fecundación de dos óvulos, y estos constituyen el 70%. Y aquí sí es importante tener en cuenta los antecedentes familiares maternos, sobre todo, porque este sí se hereda, y se hereda por la línea de la mujer. O sea, aquí en el curso tenemos unos gemelos, unos mellizos, y estos mellizos tienen que saber que la nena, la mujer, es la que va a heredar la posibilidad de tener también esas gemelos. El varón podría tenerlos, pero sería de casualidad, o si su mujer tuviera antecedentes gemelos en la familia. ¿Cómo clasificamos? Vamos a clasificar en bicoriónico o bicoriónico biamniótico, o biamniótico, como ustedes quieran, que vamos a tener placentas separadas y placentas fusionadas. Hay otro dibujo donde vamos a verlo un poquito más claramente ahí. Pero la diferencia aquí, vamos a tener dos corión y dos amnios, pero las placentas o van a estar separadas completamente o se van a fusionar aquí al final. Monocoriónico biamniótico es donde vamos a tener una placenta única, como ustedes están viendo acá, pero dos amnios, dos bolsas, ¿está? Y el monocoriónico monoamniótico, que es en el que vamos a tener una placenta única y un amnios único. ¿Estamos? Entonces,
2 bicoriónico biamniótico, con diferencia de placentas separadas o fusionadas, monocoriónico diamniótico y monocoriónico monoamniótico, cuando todos comparten absolutamente todo. Algunos puntos importantes en relación a la cigosidad y corionicidad serían, primero, todos los bicigóticos son bicoriales. Acuérdense de qué se trataba acá, que siempre vamos a tener que son la fecundación de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Entonces, siempre un bicigótico va a ser bicorial. Todos los bicoriales son biamnióticos. ¿Por qué? Porque son 2 embarazos separados. Ahora, el 90% de los bicoriales son disigóticos y solo un 10% serían los monocigóticos. Está relacionado con, ¿se acuerdan? El 30 y el 70% es el del que hablamos. Alrededor del 1% de todos los embarazos van a ser gemelares. Estos hablamos de cualquier tipo de gemelo, ¿está? Y no tiene nada que ver con la fertilización asistida. Todas estas, digamos, estadísticas que les voy a dar no tienen nada que ver con la fertilización asistida. Un 75% de los monocigóticos son monocoriales y un 25% van a ser bicoriales. Todos los gemelos monocoriales son monocigóticos. El 99% de los monocoriales son biamnióticos. Y menos del 1% de los monocoriales son monoamnióticos, o sea, comparten la misma bolsa. Podría ser excepcionalmente que se pueda dar una falta de separación completa, y aquí vamos a tener lo que serían los siameses, que sería la mayor malformación dentro de los embarazos múltiples. ¿Qué más? Si los embarazos monocigóticos, la ocurrencia de un bicorial, de un monocorial biamniótico, un monocorial monoamniótico, o de un monocorial monoamniótico con fetos siameses, va a depender del momento en el que se divide el embrión. Acuérdense que aquí teníamos un solo óvulo que se dividía, y depende del momento en que se divida ese óvulo, es que vamos a tener los distintos tipos de embarazos. Entonces, esto ya lo acabamos de decir, representa el 1% de todos los embarazos. La incidencia natural del embarazo doble es de 1 en 80 y la de embarazo triple es de 1 en 800 embarazos. La incidencia del gemelo monocigota es de 1 cada 330 embarazos. Y de los disigóticos, en cambio, sí varía con la raza, con la edad, con los antecedentes familiares. Es más baja en la raza oriental amarilla, es más alta en la raza africana, o sea, la raza negra. En la latina, la verdad es que tienen la misma incidencia, no hay una gran diferencia, y la anglosajona tampoco tiene una gran diferencia entre la latina y la anglosajona. La incidencia actual, que es más del 50% de los embarazos son múltiples, esto ocurre hasta aquí. Esto es lo que ocurre naturalmente, o sea, lo que se da por naturaleza. Esto ya es como consecuencia, digamos, de las técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, en este caso, la mayoría van a ser disigóticos y solo un 3 a un 5% monocigóticos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a ver cuando hay fertilización asistida es que yo voy a fertilizar varios óvulos. Y lo que puede ocurrir es que varios óvulos se fertilicen y prendan, como dicen los biólogos de la reproducción. Entonces yo voy a tener embarazos de mellizos, ¿tá? O gemelos fraternos, como se los suele llamar. Y ahí sí, los gemelos monocigóticos van a ser la excepción. La incidencia de embarazo múltiple, bueno, como acabamos de decir, ha aumentado por las técnicas de fertilización asistida, y la tasa aumentó un poco menos del 70% entre el 80 y el 2006. Pero es mucho. De 19 por cada 1000 nacidos vivos en 1980, nos fuimos a 32 por cada 1000 nacidos vivos en el 2006. O sea, esto es muy alto. Entonces, vamos a empezar
habiendo visto esto, vamos a empezar con los disigóticos, para que ustedes entiendan un poquito más cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Los gemelos disigóticos. Esto dijimos que eran dos óvulos fecundados por dos espermatozoides, obviamente distintos. Entonces aquí podemos tener ovulaciones simultáneas de cada ovario, que puede darse. Podemos tener dos ovulaciones en un ovario con dos folículos diferentes. Podemos tener una superfecundación con dos óvulos por dos espermatozoides en diferentes coitos. Pero este sería en el mismo ciclo, ¿tá? Tuvieron relaciones esta noche calzó uno, tuvo relaciones mañana y mañana calzó otro. O en la misma noche en distintos momentos, digamos. Y la superfetación, que es la fecundación de dos óvulos, pero en ciclos diferentes. Es raro, pero se han dado casos donde han nacido gemelos muy diferentes en cuanto a peso, talla, crecimiento y madurez. Y esto es lo que nos acerca, digamos, a que la fecundación ha sido de dos óvulos en dos ciclos diferentes. Es raro, está descrito, es muy raro. Yo particularmente no he visto nunca ningún caso hasta hace, para lo que había visto en la literatura, digamos, y hasta hace aproximadamente 2 o 3 años atrás que publicaron un caso de Estados Unidos donde había habido una superfetación. Estos gemelos pueden ser del mismo sexo o de diferentes sexos y son conocidos como gemelos fraternos. Y acá tienen dos ejemplos clarísimos. Estas dos son gemelas. Uno se parece a la mamá o al papá, el otro al quien sea, a la mamá o al papá, pero son diferentes entre ellas, son hermanos, nada más. Y aquí tenemos otros donde son varón y nena y son hermanos. Son como si hubieran sido de diferentes épocas o diferentes edades, pero fueron fertilizados y concebidos en el mismo ciclo. Los gemelos monocigóticos. Entonces, quedó claro hasta acá lo que son los disigóticos, ¿está? Son los gemelos que nacen de dos óvulos diferentes, fertilizados por dos espermatozoides diferentes. Pueden ser del mismo sexo o pueden ser de distinto sexo. Podrían ser parecidos también, por supuesto, pero son hermanos como serían de distintas edades, pero han sido concebidos en el mismo ciclo. Y ahí vamos a los monocigóticos. Los monocigóticos vamos a tener el bicoriónico biamniótico, el monocoriónico biamniótico y el monocoriónico monoamniótico. En los tres casos siempre van a ser del mismo sexo. Genéticamente estos son idénticos y estos son los que son conocidos como gemelos idénticos. Y aquí vamos a tener las distintas divisiones, si ustedes miran. Para el bicoriónico diamniótico, que es uno en 3, vamos a tener que se divide, la división se produce a los 4 días de haberse fecundado el óvulo. O sea, se divide en el periodo de mórula, ¿está? Cuando estamos en época de mórula, ahí se hace la división. Cuando yo tengo el monocoriónico diamniótico, la división se produce entre los 4 y 8 días de la gestación, ¿está? O sea, después, ya cuando pasé a blastocisto, de mórula me fui a blastocisto. Y por último, cuando yo tengo el monocoriónico monoamniótico, que es más raro, la división se produce después de la implantación. Pero sigue produciéndose la división. Entonces, esta es la placenta, por ejemplo, de un embarazo gemelar. Bicoriónico biamniótico. La separación, entonces, como dijimos, era entre el segundo y cuarto estadio de blastómero, o sea, estamos hablando de mórula, pocas horas después de la fecundación. Vamos a tener dos placentas y vamos a tener dos corion y dos amnios, como tenemos aquí en este dibujito. ¿Está? Etapa de mórula, dos placentas, dos corion y dos amnios. Van a ser idénticos, van a tener el mismo código genético, pero están totalmente separados. Monocoriónicos biamnióticos. La división se produce en el estadio de blastocisto precoz, antes de la diferenciación del amnios. Los primeros días de vida, habíamos dicho, entre el cuarto y octavo día de gestación. Vamos a tener una placenta y dos amnios. Ustedes ven acá, una sola placenta y los dos cordones porque están separados por dos amnios. Que los cordones, digamos, no son los que los separan, pero como ven acá, tenemos el amnios.
Y los monocoriónicos monoamnióticos, la división se produce inmediatamente luego de la implantación. Y aquí vamos a tener una sola placenta y una sola cavidad amniótica. Y si ustedes miran un poquito, fíjense acá cómo están separados los cordones. ¿Está? Hay separación, si bien sabemos que tienen una sola placenta, pero y hay 2 amnios y hay buena separación de los cordones. Pero fíjense en los cordones están casi juntos. Tenemos una sola placenta y los cordoncitos están casi juntos. Es diferente, y hay una sola placenta y una sola cavidad amniótica. Y llegamos a la, digamos, yo diría lo más feo, la monstruosidad mayor de esta malformación, porque en definitiva los gemelos los idénticos son malformaciones, es que es la separación tardía o incompleta del acúmulo embrionario. Y esto da origen entonces a los siameses. Es 1 en 70.000 casos, pero si te toca sos el 100%. La anastomosis entre las circulaciones de gemelos monocoriónicos monoamnióticos puede causar una restricción de crecimiento e incluso la muerte de uno de los dos. ¿Cuáles serían las complicaciones? Como vemos, las mayores complicaciones las vamos a tener en los gemelos idénticos. Y aquí empezamos a ver el rol del ultrasonido en los gemelos. Tiempo óptimo para hablar o para establecer la corionicidad, y que es tan importante para yo poder tener una idea de qué es lo que puede llegar a pasar, el primer trimestre. Cuanto antes lo diagnostique, mejor. Después, el seguimiento de los embarazos gemelares tiene que ser cada 2 semanas, sí o sí. Eso no es mucho, chicos. Embarazos gemelares deben ser seguidos cada 2 semanas. El punto de corte para riesgo elevado de parto prematuro es de 25 milímetros. Eso a nivel de la medición del cuello, que se hace entre las 20 y 24 semanas. Y por supuesto, cuando tenemos un embarazo gemelar, si yo estoy haciendo atención primaria de la salud, lo lógico es que yo derive ese embarazo gemelar no al final del embarazo, sino al principio, cuando lo detecto, a un tercer nivel de atención. Incluso si yo estuviera en el campo o estuviera en un lugar donde no tengo centros de derivación de tercer nivel y tendría que alejarme para tenerlo, aunque sea al principio o para que se le hagan todos los estudios iniciales, debería derivarla después con todas las indicaciones que vuelva a hacerle el seguimiento y derivarla hacia el final del embarazo, que ahora vamos a ver en qué momento terminaríamos. ¿Cuáles serían las únicas complicaciones? Y tenemos oligoamnios o polihidramnios. La velocidad del pico sistólico, todo esto son cosas que en realidad se van a presentar y que el ecografista hoy en día nos sirve porque nos va determinando en qué momento estamos y qué riesgos se están presentando con estos fetos. Tenemos, por ejemplo, las imágenes, miren acá, el signo de lambda, donde vamos a tener membranas coriónicas fusionadas. Fíjense lo grande que es acá, ¿tá? Aquí tenemos un lambda muy grande. ¿Por qué? Porque hay una capa gruesa coriónica de membranas fusionadas. Sin embargo, aquí la separación está dada, hay un lambda muy delicado. Sería que ya no se lo considera, aquí se lo considera bien lambda, aquí no se lo considera lambda, acá se lo considera el signo T, donde tenemos la separación solo por una delgadita capa amniótica. ¿Tá? Complicaciones, otra complicación, la transfusión o digamos, la secuencia de las anemias policitemia en gemelar, que se dice TAPS por las siglas en inglés. Esto se debe a una transfusión coriónica desbalanceada. Miren el primer feto como tiene el Doppler y miren el Doppler del segundo feto. Si ustedes recuerdan un poquito lo que vimos cuando vimos las técnicas de evaluación de salud fetal, están viendo que nosotros utilizamos absolutamente todas las técnicas para el embarazo gemelar. Vamos a tener transfusiones en vasos muy pequeños, va a estar presente en un 4 o un 5% de todos los monocoriónicos. Se trabaja o se hace, la técnica de tratamiento es ablación con láser,
Y es un problema hematológico no hemodinámico. Y miren la diferencia. Miren la diferencia de esta placenta de vascularización. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Primero, evaluar volumen gemelar, saber cuánto tengo. Si yo tengo vejigas discordantes, necesitaría una transfusión sanguínea feto-feto. Estoy teniendo esa, digamos, complicación y tengo que actuar sobre eso. Si no, continúo, sigo evaluando el peso fetal estimado. Si tengo un peso fetal estimado por debajo del 25%, tengo que hablar ya de una restricción de crecimiento intrauterino. Si no tengo nada, sigo evaluando la velocidad del pico sistólico, ¿en dónde? En la cerebral media. Todo esto por Doppler ecográfico, por supuesto. Si tengo un pico sistólico alterado, voy a tener que hacer la TAPS, que sería evaluar la TAPS, que es la secuencia de anemia policitemia gemelares. Y si no, tengo que seguir haciendo seguimiento estricto, evaluando discordancia de peso y discordancia en líquido amniótico. Volumen de gemelar, peso estimado, velocidad de pico en arteria cerebral media y líquido amniótico, que es fundamental en estos casos. No me tengo que olvidar. Tenemos lo que se llama el sistema de estadificación de Quintero, que es lo que me sirve también para poder evaluar conductas, sobre todo. Es un sistema viejo, pero se sigue utilizando. Vamos a tener el estadio 1, donde vamos a tener polidramnios o oligoamnios. Aquí vamos a tener transfusión feto-feto, vamos a tener un gemelo receptor y un gemelo donante. El estadio 2, vamos a tener la vejiga del donante que no se ve en la ecografía, y aquí es donde vamos a tener la discordancia, ¿se acuerdan que lo nombrábamos antes? El estadio 3, el flujo diastólico de la arteria umbilical va a estar ausente o es reverso. Vamos a tener una onda negativa del ductus venoso en reverso, vamos a tener un flujo umbilical venoso pulsátil, y obviamente en cualquiera de los dos gemelos. El estadio 4 es con hidrops en uno o ambos gemelos, porque ha habido una transfusión intraútero, y el estadio 5 es la muerte de uno o de ambos gemelos. Estos son estadios de gravedad. Siempre se hacen, obviamente, evaluando también la cantidad de líquido amniótico. Por eso se habla de polidramnios o oligoamnios. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el síndrome de transfusión feto-feto? Ustedes van a verlo como TTTS, Twin-to-Twin Transfusion Syndrome. Es la ablación láser, que sería el tratamiento de elección cuando estamos en el estadio 2 de Quintero. Recuerden, estadio 2, la vejiga del gemelo donante no se ve porque está colapsada, porque está donando todo. ¿Está? Y se puede considerar un manejo conservador con vigilancia cercana o ablación láser para el estadio 1 de Quintero. Cualquiera de los otros estadios de Quintero está hablándome de gravedad. Pero estadio 1, tengo que seguirlo más de cerca. Y el 2, ablación láser. Fetoscopía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos del embarazo gemelar? Como vieron, son pocas cosas las que tenemos que saber. Básicamente, acordarnos en qué momento se separó el óvulo, si es que era un solo óvulo, si fueron dos óvulos, qué tipo de corionicidad voy a tener y qué tipo de cigosidad voy a tener. Y en función de eso también voy a saber qué tipo de gemelo voy a tener. La relación de la gestación gemelar con la morbimortalidad perinatal nos dice que tenemos que intensificar todo lo que sean las medidas asociadas a este tipo de embarazo. Y entonces aquí tenemos que recurrir a acordarnos lo que es el quíntuple riesgo. ¿De qué está formado o cómo está formado el quíntuple riesgo? Anomalías de desarrollo, anomalías del crecimiento, preeclampsia, prematuridad e hipermadurez placentaria. ¿Por qué? Porque tengo una insuficiencia placentaria. Ojo con esto. En general, ¿cuáles serían las complicaciones que van a estar asociadas? Enfermedad hipertensiva en el embarazo, 2 a 5 veces. Desprendimiento placentario, aproximadamente 3 veces, y esto está más relacionado con la insuficiencia placentaria que con la hipertensión, a pesar de que estos embarazos hacen preeclampsia. Hemorragia postparto, 2 a 3 veces, y esto lo venimos repitiendo desde el principio. ¿Por qué? Por sobredigestión.
Anemia, 2 a 5 veces. Infecciones urinarias, 1 a 5 veces. En cuanto a complicaciones fetales, prematurez, muerte fetal, restricción de crecimiento intrauterino y malformaciones fetales. La restricción puede darse en ambos fetos o en uno solo, dependiendo de cuál sea la patología que estemos pasando. Dentro de los protocolos de control tenemos el control prenatal, la conducta prenatal y la fijación de la fecha óptima para finalización. Entonces, cuando hablamos de control prenatal tenemos que hasta las 28 semanas, cada 30 días, y luego semanal. Ojo con esto, hasta las 28 semanas cada 30 días y luego semanal. Hasta la semana 24, control ecográfico mensual, luego quincenal hasta las 35 y a partir de ahí semanal. ¿Se acuerdan que era diferente en un embarazo sin patología? Se debe evaluar con la ecografía el screening del crecimiento, la discordancia intergemelar, el aspecto de la placenta y acuérdense, a pesar de que no está escrito acá, el líquido amniótico. A las 28 semanas se inicia la evaluación del perfil biofísico no estresante hasta el parto. Y las complicaciones, digamos, se van evaluando y van determinando cada cuánto. Acuérdense que hablábamos que el perfil biofísico no estresante, igual que los monitoreos, deben hacerlos personas capacitadas y entrenadas en esto. ¿Por qué? Porque tenemos descensos y tenemos alteraciones que son normales en esa edad gestacional, pero podrían ser tomadas como patológicas si es que alguien no las tiene claras. El estudio del índice de la resistencia vascular placentaria se evalúa con las ecografías desde el inicio del control mediante Doppler, con la frecuencia que se elige. Con respecto a la conducta prenatal, tenemos que llevar una dieta equilibrada, hipercalórica, hiperproteica, hiperférrica, normosódica, enriquecida con vitaminas y ácido fólico. La paciente no debería trabajar, debería hacer reposo. Es la paciente con el embarazo igual, al igual que la hipertensa, a la que se le indica reposo. Sí o sí. Debería descansar mínimo 3 veces por día y ya desde la segunda mitad del segundo embarazo, desde la mitad del segundo embarazo, del segundo trimestre, perdón, y durante el tercer trimestre el reposo debe ser mayor. La rutina para descartar la preeclampsia, el incremento de peso, los edemas, la proteinuria y obviamente el control estricto de la TEA. No es necesaria la uteroinhibición e internación salvo en casos de amenaza de parto prematuro. Suele ser conveniente y aconsejable que si llego con un embarazo gemelar sin indicios de amenaza de parto prematuro a las 32 semanas, que madure, que le haga una maduración, obviamente un ciclo de maduración pulmonar fetal, aún si no tuviera amenaza de parto prematuro. Estamos hablando de un embarazo gemelar y por lo tanto en este caso es de buena norma, digamos, a realizar. ¿Cuándo finalizamos? Consideramos la fecha óptima para el parto entre 37 y 38 semanas, pudiendo oscilar entre 35 y 40 dependiendo de qué tipo de embarazo es, pero recordemos que a las 40 semanas ya el gemelar es considerado un embarazo prolongado y puede estar asociado a hipermadurez placentaria que me provoca sufrimiento fetal. Ojo con esto, por eso se hablan, acuérdense que hablábamos entre las 37 y 38 semanas y entre las 38 y las 39 como mucho, como máximo. La mortalidad perinatal disminuye en los embarazos múltiples si el nacimiento ocurre entre las 32 y 36, o sea, son por debajo de la gestacional de término, digamos. Y es indispensable decidir la finalización de la gestación en función de la salud tanto materna como fetal. Por supuesto, previa confirmación de la madurez pulmonar fetal. Por supuesto, en un servicio de alta complejidad. ¿Qué tenemos que acordarnos? El embarazo monocorial debe ser evaluado cada 2 semanas hasta el parto, el cual, de no mediar complicaciones, debe planificarse entre las 36 y 37 semanas. El monocorial. Y el bicorial debe ser evaluado cada 4 semanas hasta el parto y de no mediar complicaciones, planificarse entre las semanas 37 y 38. ¿Quedó claro esto? ¿Vieron la diferencia? Pero como hemos visto hasta aquí, las mayores complicaciones ocurren en el monocorial, no en el bicorial. Y esto es lo que hace que seamos más estrictos con los seguimientos y con la edad gestacional en que finalizamos. Si no hay complicaciones. Ahora, ¿cuál es la vía de finalización?
En realidad el gemelar no es una contraindicación para un parto normal. Lo que es la contraindicación es la posición en que se encuentren. Presentación cefálica a ambos fetos y con peso adecuado se hace una prueba de inducción y puede ir tranquilamente a parto vaginal. Cualquier presentación con un feto o ambos fetos con restricción de crecimiento va a cesárea. Tenga uno o los dos con restricción va a cesárea. Y el resto de las presentaciones directamente programar cesárea. En este, donde tengo el primero en cefálica y el segundo en transversa, podría probar el parto, que salga este primero y probablemente este segundo se acomode. Lo más común es que este segundo se acomode en pelviana. ¿Puedo realizarle el parto en pelviana? Sí, puedo realizarle. ¿Por qué? Porque ya tengo un canal probado, como decimos nosotros, y preparado para el parto. ¿Por qué? Porque ya tuvimos el parto del primer gemelar encefálico. Ahora, si yo tengo uno encefálica y uno en podálica franco, cualquiera de los dos, sea el derecho o el izquierdo, ambos van a cesar, programar cesar. Entonces, en conclusión, el diagnóstico precoz de certeza es por la ecografía. No olvidarnos del quíntuple riesgo, malformaciones, restricción de crecimiento, preeclampsia, prematurez y placenta. Recomendar descanso y dieta. El control del crecimiento y vitalidad fetal y laboratorio. Y por supuesto, ver la vía, fecha y lugar de la finalización. Aquí recordamos un poquito lo que habíamos visto. Miren esto. El dicoriónico con dos placentas separadas. ¿Está? Ven acá bien. El dicoriónico, pero con placentas fusionadas. Que decíamos dicoriónico diamniótico, pero con placentas fusionadas. Dicoriónico diamniótico con placentas separadas. Esa es la diferencia. El monocoriónico diamniótico, donde vamos a tener dos amnios y una sola placenta. Y el monocoriónico monoamniótico, donde tenemos todo uno solo. Una sola placenta y un solo amnio. ¿Ah? Estos son los distintos tipos de gemelar. Entonces, no solo la apasionante historia biológica, sino también las múltiples complicaciones obstétricas y las continuas dudas que conlleva su control y tratamiento constituyen o justifican el calificativo de continuo desafío biológico y perinatal con que se ha bautizado al embarazo gemelar. Es uno de los embarazos más lindos que yo he tenido. He atendido, gracias a Dios, muchos pacientes con embarazo gemelar. La gran mayoría fueron a parto vaginal, cuando muchos ya programan cesárea por el simple hecho que sea gemelar, pero realmente es un embarazo apasionante, con muchos desafíos en cuanto al control y a la mamá, y con muchas complicaciones que pueden aparecer. Y los resultados, cuando son buenos, son fabulosos. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, y aquí están las fotos. El doctor Santiago y yo somos mellizos, o sea, gemelos fraternos. Como por supuesto esta presentación la armó él, no podía faltar esto. Ya el año era mandona, siempre fui más mandona. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Les quedó alguna duda con respecto a esto? Bueno, cualquier cosa nos seguimos conectando. Como ven, es un tema muy fácil, pero hay que estudiarlo. Solo yo les diría, les aconsejaría que se sienten con la presentación, se sienten con el apunte y vean, entiéndanlo, porque esto es cuestión de entender nada más, no tiene secretos. Muy bien, nos estamos viendo mañana para hablar de RH negativo. Buenas noches.